contraparte aquellos que caen dentro de la protección del Instituto Nacional de Bellas Artes y a los del siglo XX, pero rebasando esas categorías son aquellos edificios que nos parecen que son representantes de tendencias, de referencias a hacer una descripción de nuestro perfil cultural. Bueno, queremos presentarles un avance de lo que va a ser el sistema interactivo del catálogo. El catálogo va a contener un sistema de búsqueda por diferentes rubros. Obviamente cada ficha tiene una carpeta especial para que otros documentos puedan ser admitidos en la misma ficha posteriormente. Entonces en un futuro vamos a tener un acervo de información muy importante en este proyecto. Esto se va a publicar posteriormente y se va a difundir en sistema DVD, y obviamente tiene la intención de que lo consulte toda la comunidad en general. Creemos que puede ser un lenguaje muy interesante también para desarrolladores. El espectro de acción que tiene este proyecto es que se tendrá un mapa de la ciudad o de la zona donde podrán ubicarse algunos documentos, algunos monumentos y edificios, y que podrán recorrerse en el internet. Al momento de señalarlo aparece el edificio en cuestión con la primera parte de la ficha. Posteriormente, si le vuelves a presionar, puede haber otros edificios. Aquí en la zona está el Casino Monterrey, etc. O la Capilla de los Dulces Nombres acá. La Capilla de los Dulces Nombres. También aparece en el sistema toda la cantidad de fotos que existen o que se tomaron del documento. Estas pueden ser impresas, pueden ser enviadas, etcétera. Es para consulta general. En este momento sí van a notar que tenemos únicamente fotografías exteriores, porque es lo que se nos ha facilitado. Posteriormente, parte del enriquecimiento pueden ser fotografías interiores. Después, en las descargas, aparece en la búsqueda todo lo que se tiene, planos y otros archivos, el sistema de precalificación, cómo se evalúa el edificio para saber en qué estado de conservación se encuentra, en qué otras fichas también aparece el mismo edificio en la zona, para saber si en esa misma zona existen otros edificios sobresalientes, etc. Adelante. También nos interesa que se registren, no sé si vino Roberto González, pero nos interesa que se registre las personas que visiten el site y tener una especie de correspondencia con ellos. El gobierno del estado va a manejar un equipo de gente para atender este proyecto y enriquecerlo. Estamos en la primera fase apenas. Adelante. Ya en el sistema real va a aparecer el mapa. Esto ya es extracto de lo que se está trabajando, las formas de búsqueda, inclusive por número catastral, dirección, número de fichas si se tiene, ubicación, y adelante, va a aparecer una lista, adelante, la lista completa de toda la referencia que se le pidió al sistema. Con esto la persona puede encontrar perfectamente el documento o el edificio, perdón, localizarlo, etc. En el mapa, es un mapa diseñado para que se pueda navegar en él con computadoras normales. No es necesario tener un sistema demasiado fuerte. Sí va a haber Gina, va a haber ciertas limitaciones. La licenciada Georgina Farías es la que lidera el equipo del sistema. Sí va a haber ciertas limitaciones
en cuanto a la capacidad de las computadoras para manejar el sistema. No, la idea es de que cualquier usuario en una computadora normal pueda navegar en Bueno, la idea es que cualquier usuario pueda navegar simplemente en este sistema. Adelante. Y obviamente se obtiene la ficha completa. Si hubiera otros documentos adicionales, aquí mismo aparecerían y se puede tener acceso a ellos. Se puede tener un link, aparecen todas las fotografías, aparecería toda la carpeta completa y todos los documentos y la información que se tiene. También aparecerían algunos detalles sobre el estado de conservación. El proyecto tiene un glosario para términos de arquitectura que también pueda ser accesible a toda la gente, no necesariamente arquitectos. Entonces, prácticamente eso es el proyecto. No sé si en este punto hay algunas preguntas. Sí, adelante. ¿Para cuándo va a estar funcionando el sistema? Yo creo que en un par de meses nosotros entregamos el sistema funcionando el día 16 de junio, pensando que pueda tener algunos ajustes. Probablemente en un par de meses pueda ya estar funcionando. No sé si hay algún comentario. Sí. Otra pregunta, vi ahí que traían unos archivos que se pueden descargar, son archivos de WG de AutoCAD, me imagino. Los van a manejar para que el público tenga acceso a esta información. ¿Va a ser 2D o 3D? Bueno, ya No, es de dos dimensiones. Es de dos dimensiones. No es 3D. ¿No quieres explicar eso, Gina? Bueno, los archivos son los que Si le pasas el micrófono, por favor, para que... Mira, los tipos de archivos son los que se consigan del edificio. O sea, un archivo disponible se sube a la red y el usuario lo puede bajar. O sea, digo, es independiente de lo que es el sistema. Tiene capacidad, obviamente. Si tú tienes un 3D, pues y que esté autorizado y que se suba y todo, pues lo puedes bajar. O sea. No necesariamente tiene que ser plano, no pueden ser los documentos, las gráficas, el desarrollo histórico, inclusive el desarrollo de investigación, o sea, no planos precisamente. Sí, así es, efectivamente. Sí, es lo que le comentaba, o sea, archivo disponible, texto, fotografías, se puede subir, siempre y cuando tengan un tamaño adecuado para poderse bajar. Sí, así es. De hecho, nos encontramos con algunas, en el caso específico, por ejemplo, de Cigarrera la Moderna, que nos permitió acceso a todo su archivo histórico, no solo del conjunto, sino de el detalle de cada uno de sus edificios. Todo esto va a ir alimentando el sistema. Lo interesante de esto es que no es una información que va a estar caducando, sino que va a estar enriqueciéndose y de alguna manera también actualizándose. Ahora no tocamos el punto de que, bueno, les tenemos un recorrido visual que ha sido parte de la experiencia fotográfica. Oscar. La luz. Oscar, oye, perdón. En este recorrido, cuando ojeamos bueno, he visto algunos documentos de este proyecto, pues para nosotros es bien interesante, para mí ha sido muy interesante saber que de estas influencias de otros tiempos, de influencia islámica. Sería bien interesante que platicaran un poquito de eso, aunque no se trataría de entrar en detalle y todo, pero pues confesando que para los que no estamos en esto siempre, a mí me parece muy interesante lo que hay en la ciudad, la cantidad de casas y de edificaciones que tienen algo que después no sabemos qué es. Sí, Gracias, perdón.
Otra de las desventajas de nuestra formación, aparte de que se considera nada más desde la estética el objeto arquitectónico, también a la arquitectura se le da validez fundamental a la del presente. Entonces lo que estudiamos como historia no se diferencia de cualquier otro estudio de la historia de cualquier otra disciplina. Entonces, si bien vemos edificios del siglo XVI o del XIV o del X, los vemos como objetos históricos fuera de todo contexto y fuera de toda realidad. Pero aquí tenemos la historia viva, ¿no? Aquí está, esto está aquí, está en la ciudad de Monterrey. Muchas veces pasa completamente inadvertido, pudiera ser sorprendente las imágenes que estamos viendo, son detalles que están ahí, que están permanentemente, pero que la educación que se nos ha dado no nos permite verlo. Pasamos de largo o de ancho dependiendo de los kilos que tenga cada quien. Pero hay una serie de riquezas, de elementos que no estamos capacitados para leerlas, ¿no? Entonces, hay elementos estructurales, pero tenemos muchas limitaciones para leer la estructura en un objeto arquitectónico, o mucha de la estructura está oculta, como este caso, ¿verdad? Donde no vemos vigas, columnas, elementos de estos, ¿no? Pero bueno, aquí hay todo un concierto de formas, el monocromatismo me da una referencia cultural, el bicromatismo, el policromatismo, las texturas ordinariamente son influencias africanas en nuestra región, ¿verdad? Bueno, también esto ya estamos en el siglo XX, aquí hay una influencia de estos movimientos estilísticos que vienen desde París de los años 20, pero todo esto documenta toda una serie de realidades que están operando aquí en la ciudad, que son parte de las preferencias y gustos. Por ejemplo, estas guardamalletas, estos elementos textiles, son de una abundancia increíble y proceden de la arquitectura islámica. Sin embargo, bueno, estas 4 columnas, si las leemos simbólicamente, bueno, tienen una estructura o una forma salomónica, las hace de alguna manera religiosas, y el hecho de que sean 4, entonces hacen referencia a los evangelistas o hacen referencia a cualquier otro sistema. Pero luego este escudo de armas nos refiere rápidamente a lo castellano, y esta estilizada concha de bautismo me da una referencia religiosa. Si esta concha estuviera invertida, entonces sería una concha de Santiago, es decir, de todos aquellos que van a Santiago de Compostela y que cuando regresan se cuelgan como venera una ostra. Entonces la posición de este tipo de complemento tiene que ver con estos trasfondos históricos, ¿no? Estos son mecheros, realmente son elementos de fuego. Hay una variedad increíble, se pudieran hacer estudios solamente de este elemento y encontraríamos una diversidad de 100 formas diferentes de mecheros. Arriba del expalacio municipal hay mecheros, y del Colegio Civil, en muchos lugares. Son los remates de alguna manera, y hablando de remates, pues todo esto tiene todo un concepto de neobarroquismo que procede del periodo colonial de México. Bien, hay una lectura interesantísima. Aquí hay unas flores de Granada, es decir, es el avance de la conquista de los españoles. Toman este elemento como elemento simbólico. Las granadas no son necesariamente islámicas, más bien son asirias, caldeas, y vienen desde ese entonces. Aquí está desapareciendo una concha de bautismo. Ahí se van, bueno, pero se pueden leer todavía modillones y toda una serie de elementos, de cornisas, pero inclusive nuestro lenguaje arquitectónico está muy minimizado. No tenemos capacidad de leer este tipo de arquitectura que está en nuestro paisaje urbano, porque no tenemos lenguaje, no tenemos vocabulario.
bueno, habrá algunos elementos que simplemente los emplomados, el emplomado le da una fecha a esta reja que sería diferente a si estuviera simplemente armada y remachada a partir del fuego. Bueno, aquí hay un rodapié que es el cimiento que ha emergido del suelo hacia arriba para sostener realmente el muro, que es a partir de esto. El rodapié ordinariamente es de piedra y habla en la ciudad de cuando había inundaciones de casas, y entonces si los materiales de construcción eran de tierra, como el sillar o como el adobe, había que construir un elemento de protección para que no se dañara ese sistema constructivo. Había cartelas para la ventilación, para mover, para hacer confortable la temperatura interior y mover toda la parte caliente de la parte alta de las habitaciones. Bien, pues hay muchos elementos. Este es un elemento textil que adorna, es un adorno, pero a la vez es toda esa influencia islámica que heredamos a través de los castellanos, dado que los castellanos llegaron a la ciudad con toda una serie de marcos culturales implicados en el de ellos, como es lo sefardí, lo morisco. Lo franciscano se construyó aquí mismo con la presencia de la orden franciscana. Toda la herrería, o sea, toda la poetización, elementos que son de seguridad y que ahora los vemos realmente como adornos, pero que tienen como trasfondo la seguridad, pero ya toda esta poetización de estos hierros se lo debemos a la influencia islámica. Bueno, pues aquí hay todo un texto, un enorme texto. Aquí hay elementos náhuatl que nosotros pocos tenemos la capacidad de verlo. Hay un conejo por aquí y un ocelote por acá, que son el reflejo de la presencia de mano de obra tlaxcalteca. Y bueno, está lleno de elementos riquísimos de lectura. La presencia de blasones, de escudos, son referencias a lo castellano. Otra vez volvemos a las referencias numéricas, a la lectura simbólica de los números, a las conchas. Por acá hay muchos elementos, otra vez los mecheros por aquí. Bien, esta es una de las pocas portadas con pilastras candelabro que hay en la ciudad, y que la hizo un arquitecto español que trabajó poco tiempo en la ciudad, 4 o 5 años, y las obras que dejó son de muy buena factura. Esta es la casa de los Castillón, en Padre Mier y Mina. Es sobresaliente la herrería. Hay herrerías sobresalientes como la del Banco Mercantil, la de la Catedral. Estos balcones de canasta que son muy importantes. Bueno, cartelas con las fechas de ejecución, elementos textiles para complementar todo ello, modillones por acá. Esta casa fue intervenida por el arquitecto Primitivo Villarreal. Desafortunadamente le cambia la personalidad al edificio. No tenía esta manera de tratar el recubrimiento. Naturalmente la nobleza de la arquitectura permite, es una escultura que podemos estar remodelando permanentemente. Bueno, ese es el criterio hasta ahorita. Tal vez cuando conozcamos la importancia de conservar el documento en los términos en que fue hecho, y que eso daría más datos que modificar la información, bueno, entonces tal vez después tengamos otra actitud respecto a la intervención. Bueno, esta manera de tratar los vanos de las puertas, inscribiendo este elemento tan sencillo en un elemento más complejo, también procede de la arquitectura islámica.
bueno, aquí está la poetización de la herrería, también procedente de lo islámico, los azulejos, las referencias acuáticas, todo ello tiene que ver con las influencias islámicas. Bueno, este edificio de cantera, a partir de que se construye el Palacio de Gobierno de Cantera, que viene siendo el primer edificio de cantera de la ciudad, entonces otros arquitectos se iniciarán en el ejercicio de hacer edificios de cantera. Implicaba descubrir inclusive el banco de materiales, y pues esta piedra es de los Ramones. Bueno, aquí hay otro elemento textil. Estos elementos se llaman cadenas, todos los elementos de las periferias que sirven para amarrar el aparejo de un lado con el aparejo del otro y darle una mayor resistencia. En este caso, pues por supuesto, esta es la torre del roble, es una estructura de concreto y ladrillo, solamente el recubrimiento está reproduciendo un sistema constructivo que no le corresponde a la torre. Inclusive eso se puede leer en la arquitectura, siempre y cuando tengamos naturalmente la preparación y la formación, siempre y cuando, si sabemos leer, sabremos escribir también en el lenguaje que queramos, ¿sí? Pero bueno, todo eso permite verse. Bueno, este es San Luis Gonzaga, es un edificio muy interesante, hecho por el ingeniero Bernardo Reyes, hijo. Es uno de los primeros edificios religiosos de concreto de la ciudad. Bueno, así hay mucho que pudiéramos leer, por supuesto, pero bueno, ese es el tratamiento que estamos dándole a este catálogo. Sí, bueno, algunas casas tenemos la fortuna de que presentan el dato de su conclusión o de su construcción, otras no, entonces también se necesita una capacidad de lectura arquitectónica para ubicar los objetos en las décadas, en los siglos. La influencia náhuatl sigue aquí con esta farda serpentina que hace referencia a Quetzalcóatl. Bueno, hay una riqueza de texto, una riqueza de lectura que los arquitectos deberíamos de ser precisamente los conductores de esa lectura. Bueno, nos dice Celia Arredondo que están por establecer una cátedra de historia de la arquitectura en el TEC. Creo que será pie para darle entrada a todas las posibilidades, porque lo que este catálogo pretende es más que todo poseer un banco de información de arquitectura regional, pero desde la perspectiva cultural, y esto nos obliga a diccionarios, nos obliga a hacer estudios de estilo. Este sitio estará abierto para investigadores, para estudiantes, para maestros, para todo el mundo, para toda la gente. Es la benevolencia de entender la arquitectura como cultura, es decir, que quitarla del privilegio de unos cuantos y que esos cuantos hagan un coto estilístico, un coto de moda, un coto de... es abrirla, ayudar a que aprendan a leer arquitectura, es ayudar a darles una libertad de elección, una libertad de lectura. De alguna manera, tenemos un año de este viaje profundo al texto de la ciudad. Apenas comienza el viaje, ¿no? Aquí está la convivencia del pasado y el presente, con un respeto tremendo. Fotos de Eduardo Alarcón.
naturalmente implica considerar todos los objetos arquitectónicos. Naturalmente esta es la primera etapa, estamos circunscritos prácticamente al área metropolitana, deberá de extenderse el proyecto al estado conforme su nombre lo indica y habrá que, bueno, creo que va a ser el gran paso, inclusive académicamente hablando, de esta aula abierta, ya no nada más a las universidades del área metropolitana, sino al mundo. Este proyecto está registrado en el Sistema Nacional de Investigadores. Quisiéramos ver si Comentarios. preguntas, comentarios, aclaraciones del público. Héctor Domínguez, más, dale el micrófono, por favor. Perdón, ¿del siglo XX hay alguna fecha límite, tope? No, ninguna. Se puede ir hasta lo contemporáneo. Hasta el 2007. Hasta lo comenzado. Ese es lo bueno. Y el otro punto, pues un comentario. Creo que es muy importante en las fichas, cuando se registra el estado o las condiciones de conservación del edificio, creo que hay que hacer el esfuerzo por llegar a evaluar la estructura, los materiales y los procedimientos con los que está construido ese edificio. Es muy difícil lograrlo, sobre todo tantos edificios a la vez, pero la aportación a la cual, o sea, si se llega a detectar materiales, procedimientos, estructura y una evaluación, pues no sé qué tan objetiva, pero lo menos subjetivo posible, aportaría mucho, sobre todo a la gente que interviene en estos edificios o que no sabe qué hacer con ellos. Hay gente que cree que están en estado demasiado ruinoso o que es muy caro restaurarlos y conservarlos, o lo contrario, edificios en muy buenas condiciones creen que están arruinados y los echan para abajo. Además de lo interesante que resulte, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que por decirles Palacio de Gobierno, por ejemplo, la cantera no es un edificio de cantera, es un edificio recubierto de cantera. El edificio está, estructuralmente hablando, construido de la manera más tradicional en sillar. Tiene una estructura de acero en todo el frontis. Esas 8 columnas que aparecen soportan una viga de acero, construida ya, me imagino, en fundidora, porque el edificio termina en el 13. Más los conflictos estos del INA, INBA, de que hay edificios como Palacio de Gobierno que se inician bajo la protección del INA y concluyen hoy día bajo la protección del INBA, que también ya suena totalmente absurdo eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que edificio tan importante quede en ese estatus de ambigüedad, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Gracias. Sí, nada más, agregando a tu comentario, sí, obviamente que es importantísimo el estado de conservación, porque muchas veces la decisión para que un bien patrimonial pueda sobrevivir depende también del estado en que se encuentra. Hay una cantidad enorme sobre todo que fueron viviendas aquí en el centro metropolitano que están abandonadas. De hecho, a nuestro equipo de trabajo de campo les tocó la experiencia de llegar un día, tomar fotografías, regresar a los 2 días y no había nada, o había ruinas, o si había algo así tan dramático que no lo creíamos, pero lo tenemos en un testimonio fotográfico. Entonces, lo que yo te quiero agregar a lo que tú dices es que este proyecto está diseñado para utilizarlo todos. Si de alguna manera creamos una conciencia común de que quizá no es
el catálogo perfecto ni intentamos que lo sea, pero sí puede llegar a ser algo muy aproximado y muy utilizable, donde cualquier usuario, especialista, no especialista, un investigador, un historiador, un cronista, puedan acceder a este sistema, contribuir a este sistema, enriquecerlo de alguna manera. Te van a beneficiar a ti, a mí y a todos. Entonces, si de alguna manera podemos crear esa conciencia de que trabajando bajo este rumbo podemos tener y elevar el nivel de decisión urbana, el nivel de decisión que tiene un propietario sobre su misma propiedad, porque muchas veces no conoce o desconoce el costo de su propia propiedad. Y otro problema sobre las fechas es que realmente Monterrey en cuanto a fechas es sumamente engañoso. No es una arquitectura que se fabricó o se construyó de un solo tajo. O sea, se fueron en muchos casos haciendo las habitaciones del frente, después se hicieron otras, después las de adobe se cambiaron a sillar, después se cambió la fachada, quizás se le agregó un segundo piso. Entonces, ¿cuál es la fecha que vas a poner? ¿La del inicio? ¿La del final? ¿La de la fachada? En realidad lo que tenemos es, y lo que nosotros hemos decidido como grupo de trabajo, es objetivizar la arquitectura. Ese es el objeto que estamos viendo. Para nosotros tiene un valor que debe conservarse, que debe ser parte de una comunidad activa, que vale la pena integrarlo a la sociedad. Y bueno, ese es, quizá, te digo, no es perfecto, como la valorización numérica que tenemos no es perfecta, pero es una aportación que va más allá del hecho de únicamente señalar y registrar, porque sabemos que eso no ha jalado. Entonces tenemos que ir un paso adelante, tenemos que invitar a los no especialistas a que participen, ¿verdad? Eduardo. Realmente los felicito a ustedes y a todo el grupo que colabora. Parece que estoy viendo otra ciudad, realmente. Me parece extraordinario este trabajo y va a ser de una utilidad enorme. No sé, me permitiría sugerir, porque no todo el mundo tiene acceso al internet y ese tipo de cosas, de alguna manera poder en los edificios más importantes poder ubicar alguna plaquita o algo que los identifique, de manera que vamos a decir, el pueblo, de alguna manera, el que anda por la calle caminando, pues se pueda tener que ver este edificio y sepa al instante qué monumento o qué edificio histórico está viendo. Repito, no va en contra del excelente y extraordinario trabajo que va a significar disponer de esa herramienta en internet para documentarse e irlo mejorando, pero si se pudiera lograr complementarlo con eso, pudiera ser tal vez útil. Parece una idea excelente, se la vamos a proponer a la agencia, está muy interesante la idea, claro que sí, y gracias. No sé si alguien más. Sí, no, una pregunta. Cuando dijiste que no había límites en la catalogación del siglo XX, ¿tampoco existe el criterio de arquitectos vivos o no vivos? No, esa es la pregunta. No, ya sería muy difícil matar a varios arquitectos presentes. La verdad es que este proyecto está dentro del espíritu de la Academia Nacional de Arquitectura, porque precisamente el reto es el estudio de la arquitectura como arquitectura sin distingos de ninguna especie. Entonces, a mí me da mucho gusto estar en este foro, presentarlo aquí, porque realmente este es un proyecto que se inscribe dentro del espíritu más limpio de la Academia desde su origen, que es la de estudiar la arquitectura simplemente porque es un objeto de estudio y porque es muy importante ese objeto de estudio. Este domingo despedimos a una niña alemana, niña digo comparada con mi edad, pero está preparando su tesis de licenciatura en la Universidad de Heidelberg y vino a hacer su tesis sobre arquitectura de acá, de esta región. Entonces le dimos, este grupo que está trabajando en este proyecto, le dimos una asistencia y una asesoría para esa tesis. Entonces nos sorprende
que ella no estudia arquitectura, estudia artes. Estudia arte y que escoja precisamente la arquitectura del noreste como su tema de trabajo. Entonces, bueno, eso nos motiva mucho, ¿no? A mí me ha tocado asesorar algunas tesis sobre arquitectura de gente que no estudió arquitectura, y la verdad es que eso me entusiasma mucho, porque creo que pues, la arquitectura no es un privilegio de unas cuantas gentes, ¿no? Y la academia pretende precisamente eso, la de incluir. Esto es de interés de los arquitectos, pero también es de los historiadores y de los cronistas y los sociólogos y los antropólogos. O sea, cuando yo veo cómo describe un sociólogo, un antropólogo, una vivienda de un ejido, y veo todo lo que ve él en ese objeto, y la incapacidad que tenemos los arquitectos para ver algo en eso, entonces es sorprendente. Entonces, la verdad es que es un objeto arquitectónico inclusive, ese pequeño sombreado que hace el que trabaja la lechuguilla, el que le quita la pulpa a la lechuguilla, pone una piedra, pone 4 varitas muy delgaditas, pone un techito inclinado donde cabe él sentado, y le provoca el confort de trabajo. Hasta eso tiene estructura, tiene forma, tiene espacio, tiene uso, tiene todos los elementos, todos los componentes básicos de la arquitectura, y me sorprende más ese objeto, o el de esperar esos enramadas en las carreteras intermunicipales para esperar el camión. Me sorprenden más arquitectónicamente esos objetos que esos mismos hechos para las gasolinerías, que no te cuidan ni del sol, ni de la sombra, ni del aire, ni de nada, meramente es así como para dar una idea de cobertura, que es muy importante. Entonces yo creo que tenemos que recuperar tenemos que, desde la academia, tenemos que regresar justamente la arquitectura para todos, no la arquitectura para los especialistas. Reitero el gusto de haber estado en este lugar con este tema. Último, Bernardo. Primero felicitarlos, Armando, es excelente el esfuerzo que están haciendo y yo creo muy positivo para la ciudad. Un poco de curiosidad, ¿cómo manejar la arquitectura de arquitectos que no se consideran, vamos a decir, dentro de los cánones tradicionales de la arquitectura modernista? Por ejemplo, vamos a decir la arquitectura de Padilla y Audifrer, que fueron muy importantes en el desarrollo de la arquitectura, nos guste o no, en la ciudad, pero que no entran dentro de los cánones normales de valor arquitectónico que pudiera hacer. ¿Cómo manejar ese tipo de arquitectura un poquito más comercial, pero que de alguna manera pudiera tener importancia en la ciudad? ¿Tú lo respondes? ¿Idiota? Pues tú lo dijiste, lo acabas de decir, comercial. O sea, es una arquitectura con una actitud precisamente de vender, de satisfacer un mercado que obviamente tiene también su mérito y tiene su esfuerzo y tiene su trabajo, pero no puedes equilibrarla en valor con una arquitectura que tiene una noción mucho más amplia de lo que es la expresión arquitectónica. Esa es mi opinión. Y yo opino lo contrario, es decir, es un objeto arquitectónico que documenta un trabajo, una manera de hacer las cosas, y que tiene un valor documental. Y la arquitectura no, o sea, sí es válida la arquitectura de pedigrí, la arquitectura de autor, la arquitectura monumental, la excepcional, pero no es la única arquitectura. O sea, ese es el único reclamo, ¿no? Que nos especializamos en ese 5%, y lo cual no tiene nada de malo ni se desacredita. Es decir, abrirnos a entender la arquitectura como cultura es darle validez a ese enramado y verlo como un objeto arquitectónico. Creo que educativamente los alumnos deberían de leer no solamente el estilo de la arquitectura, deberían de leer el espacio, la forma, la estructura, el ornato, como lecturas simplemente. Entonces, si desarrollaran esta capacidad, podrían leer la arquitectura hindú, la japonesa, la africana, los iglús,
Entonces tendrían lecturas arquitectónicas más que lecturas estilísticas, que es a donde se ha circunscrito la academia, y la valida a partir del respeto y la obediencia hacia las reglas, y entonces vienen las grandes contradicciones en la construcción, ¿no? Pero esta posición es arquitectura como cultura, ¿sí? Con todo el respeto que se merece la arquitectura académica, pero la arquitectura académica parte de la vernácula. Inclusive la mayor parte de los arquitectos de pedigrí tratan de legitimar su arquitectura a partir de la vernácula. Muy bien, bueno, ya que se puso buena la discusión, ya nos vamos. De alguna manera, yo tengo 3 preguntas que no tienen respuesta, o la tienen, pero no. O sea, yo creo que no hemos sabido depositar el interés, la inquietud de estudiar la historia. A veces cuando se revisan, me tocaba ver que se revisan los planes de estudios, y pues diseño está lleno, construcción está lleno, instalaciones a medias, y historia y teoría de la arquitectura está vacío, ¿no? Es indiscutible que es bien importante que como formación tengamos un acercamiento con la historia, con toda la historia de la arquitectura universal, y por qué no, pues caminar un poquito por la ciudad nos serviría mucho para desarrollar este gusto por esta lectura. Hace unas semanas, en una reunión de este proyecto, me tocó ver a una arquitecta que a lo mejor está por aquí, alumna, que estaba muy interesada y emocionada en el tema. De hecho, nos dijo que en virtud de que estaba participando en un concurso de la academia para Barrio Antiguo, pues se fue metiendo en las casas, y ese accidente la acercó a un tema, pues para ella interesante, ¿no? Y ojalá fuera para todos. Otro tema es que vemos influencias. Ahora nos quejamos, y yo ya me confundí, que hay influencias en este momento de neo esto y neo lo otro, y más nuevo que lo neo, ¿no? Nos quejamos, y sin embargo también siempre han estado en las ciudades y siempre han estado aquí. A lo mejor algunas influencias en aquel momento podían haberse no considerado válidas, como hoy consideramos algunas influencias invasoras en este momento. Y finalmente, que yo creo que quienes se dedican seriamente a este tema, pues siempre está la cuestión de la autenticidad, como decía ahorita Héctor. Cuando te encuentras un edificio que parece algo, y quién sabe qué tan auténtico lo era o no lo era. Pues muchas gracias, y pues sirva para invitar a todo el mundo y a los estudiantes a estar más cerca del estudio de la arquitectura, que incluso la que estamos haciendo en este momento, pues algún día habría de estar documentada, como bien se dice, ¿no? Ya nos vamos. Nosotros cumplimos hoy un año, un primer ciclo, que corresponde a nuestro primer año. Estamos trabajando ya en el siguiente, que termina en agosto del 2007. Tenemos muchos proyectos muy interesantes. En este periodo hemos tenido interesantes eventos, reuniones, sesiones académicas de diversos temas, todos en torno a la ciudad. En todas ellas hemos contado con importante participación de excelentes ponentes. Apreciamos y agradecemos especialmente la valiosa asistencia de ustedes, su participación y su apoyo, como también de diversas instituciones con que tenemos interesante intercambio, educativas, públicas, gremiales e interacción. Expresamos nuestra gratitud a los amigos de la Academia, formado por personas e instituciones que con su apoyo hacen posible nuestros eventos. En nombre del Consejo Directivo enviamos a todos un sincero agradecimiento y esperamos seguir contando con su asistencia y participación. Nuestra siguiente sesión será el lunes 7 de agosto
en este lugar hasta a 19 horas. Y para terminar el evento, agradecemos y la Academia Nacional otorga el presente reconocimiento al arquitecto Óscar Martínez y al doctor Armando Flores por su valiosa contribución a la arquitectura contemporánea mexicana. Muchas gracias. Bueno, pues a las 9 en punto declaramos clausurada la sesión. Muchas gracias. ¿Se recuerda cómo esto va? ¿Listos? ¿Un poquito más juntos? Sí. Ahí va. 1, 2, 3. Aquí sí se puede. Otra vez, pero sin abrazo. Sin abrazo, sí. No, sin abrazo. No. Ahí va, ¿listos? Y arquitectos todos. 1, 2, 3. Ahí está. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues sí.